Primero debemos ingresar a la página web del PMI, que es www.pmi.org. Una vez accedemos a la página web, nos tenemos que registrar como nuevos usuarios. Entonces pinchamos en Register. Un formulario de información personal se nos desplegará y tendremos que llenar todos los datos que nos solicitan. Es importante tener aquí información fidedigna porque esta información es la que manejará PMI para tomar contacto con nosotros. Por lo tanto, tenemos que tratar de ser lo más precisos posibles en el llenado de nuestras habilidades, de nuestro cargo, de cómo trabajamos, cuál va a ser el usuario que vamos a utilizar en el acceso de la plataforma, la contraseña que vamos a utilizar para acceder, y esta es la contraseña que se utiliza en el caso de la descarga de las guías, por ejemplo. Luego creamos una nueva cuenta y con la creación de una nueva cuenta ya vamos a estar en el radar de PMI. Y bueno, nos llega un mensaje de felicitación. Y acá se destaca un elemento muy importante que podríamos nosotros hacernos miembros. Si pinchamos en ese botón azul, obviamente vamos a pasar a la parte de miembros. De lo contrario, para continuar con nuestro proceso de certificación, debemos pinchar en el botón que se pinta en la pantalla. Este es el dashboard donde nos muestra la información general que tenemos. A nosotros nos interesa la certificación, así que nos vamos a ir a concentrar específicamente en esa parte, en las certificaciones. Y acá vamos a ver todas las certificaciones que existen, PMP, PGMP y demás, pero a nosotros nos interesa aplicar específicamente PMP y KPM. Y son justamente las dos que aparecen al inicio de la pantalla, como pueden ver. Pinchamos la que nosotros necesitamos y nos va a desplegar un formulario de aplicación. En el formulario de aplicación, como pueden ver, son botones anaranjados los que nos guían a través del llenado de toda la información que necesitamos. Inicialmente nos pedirán la dirección, ya que el certificado nos los harán llegar de manera física. Necesitan que acá seamos muy detallistas, que coloquemos exactamente la dirección a la cual queremos que nos manden el certificado físico, facturas o cualquier otra documentación que va a venir desde PMI. En la siguiente pantalla nos piden que confirmemos la dirección o podríamos añadir otras direcciones. Y estas direcciones pueden ser direcciones de oficina o una casilla postal o direccionar a algún lugar donde necesitamos tener acceso. Luego podemos continuar con el formulario y nos van a pedir información de contacto. Podríamos editar nuestra información de contacto, por ejemplo, dónde quisiéramos que nos llamen, cómo podrían contactarse con nosotros la gente del PMI. Sobre todo en el caso de auditorías, esta información es muy importante para PMI. A continuación, como pueden ver, ya nos empieza a pedir información respecto a nuestra formación. Acá debemos colocar el título universitario de nuestro último grado obtenido. Por ejemplo, si tenemos un masterado, tendremos que poner la universidad donde obtuvimos este máster y la información que nos pide ahí relevante. Es importante mencionar que acá solamente se debe colocar el último grado académico que hemos obtenido. No nos pide que llenemos otro tipo de información. Seguidamente vamos a ver todos los requerimientos que pide PMI. Ahí podemos apreciar si somos bachilleres o tenemos un título universitario, qué condiciones debemos cumplir, las 4.500 horas en los últimos 3 años, por ejemplo. Y toda esta información debe ser leída por ustedes antes de continuar para asegurarse que puedan cumplir con todos los requerimientos. Esta normalmente es la parte más morosa de llenar, pues aquí se tienen que ir subiendo toda la información, por ejemplo, de nuestra experiencia. Debemos ir añadiendo los proyectos que hemos ido ejecutando en los últimos 3 años y que deben sumar las 4.500 horas no solapados. Es importante recalcar ese aspecto. No pueden ser proyectos solapados y deben estar distribuidas esas horas, esas 4.500 horas, según el ciclo de vida de la gestión de procesos, de proyectos, es decir, inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Y se debe respetar en la asignación de horas, como veremos más adelante, la campana que genera esta distribución de horas. Estos formularios nos van a pedir simplemente información.
llenando la información que nos piden. Toda la información que solicitan evidentemente tiene que ser registrada de manera fidedigna, ya que en caso de una auditoría, PMI puede contactar a las personas que nosotros designemos en estos formularios, a la empresa, o a nosotros mismos pedirnos algún formulario de respaldo para poder acceder a la certificación. Como vemos en pantalla, estamos llenando la información de la organización, el teléfono, dónde queremos que nos contacten, cómo queremos que se contacten con nosotros, en qué organización hemos trabajado para hacer esta certificación y demás. También nos van a pedir información de contacto, ¿no? Esta es la información mucho más importante para PMI, porque normalmente, sobre todo en los casos de auditoría, PMI se contacta con las empresas, ¿no? Entonces acá tenemos que llenar de la manera más fidedigna posible toda la información que nos está dando la empresa. Bien, acá está lo que les comentaba. Inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Acá nosotros debemos llenar las horas que le hemos dedicado a este proyecto, distribuidas en forma de una campana, y esto tiene que ser información real, porque PMI tiene filtros y tiene procesos que verifican si es que se están colocando horas, por ejemplo, aleatorias. En este ejemplo estamos colocando horas aleatorias, o se están colocando horas reales, acordes al requerimiento de un proyecto. Por eso es que acá se tiene que tener mucho cuidado para evitar distorsiones y observaciones futuras por parte de PMI. Finalmente tenemos que describir el proyecto que hemos hecho con un enfoque muy relacionado a la aplicación de las buenas prácticas de PMI. Es importante contemplar que no tenemos caracteres ilimitados. Cuando nosotros excedemos el límite máximo de caracteres, el formulario nos va a advertir y nos va a impedir seguir y guardar esta explicación. Por lo tanto, tenemos que ser muy concisos en esta parte antes de continuar, y este texto es muy importante para PMI. Como vemos en pantalla, aún no tenemos las horas suficientes, por lo tanto tendríamos que añadir un nuevo proyecto. Y el procedimiento es exactamente el mismo, ¿no? Como ven en pantalla, estamos llenando toda la información de un proyecto número 2, y ese proyecto número 2 igual tiene su contacto, igual tiene su organización donde hemos realizado el proyecto, y de la misma forma tenemos que llenar la distribución de las horas. Si la distribución de las horas tiene alguna observación, los filtros de PMI te van a decir que no estás asignando horas acorde a lo que tiene expectado el PMI. Una vez que cumplimos las horas, en este caso las hemos cumplido de manera forzada, pero ustedes seguramente van a cumplir las horas de manera correcta, podríamos continuar con el llenado de los demás formularios. Como vemos en pantalla, nos va a pedir ahora información relacionada con nuestra educación, pero esta no es nuestra educación académica, como ya habíamos llenado hace rato, sino está más relacionada con nuestra formación en gestión de proyectos específicamente. Y acá nosotros tenemos que cumplir al menos 35 horas de formación en proyectos si es que estamos postulando, por ejemplo, como es el ejemplo que ven en pantalla. Por lo menos deberíamos completar 35 horas de capacitación en formación de proyectos. Un curso de introducción a la gestión de proyectos de Cognos, por ejemplo, es suficiente para poder llenar este acápite. Cuando vemos la pantalla principal de nuevo, vemos que la cantidad de horas se cumplen, por lo tanto podemos continuar. Y aquí te piden información adicional que podrían o no llenarla, sin embargo es altamente recomendable que llenen porque esto alimenta las bases de datos de PMI para poder hacer un mejor seguimiento y control de quiénes son los certificados y cómo han obtenido conocimiento acerca de la certificación, si es que se formaron con un capítulo o una formación externa, como es el caso de Cognos. Finalmente, casi terminando el registro, tenemos que llenar el nombre de nuestro certificado, como deseamos que aparezca. Y acá tenemos que utilizar el mayor detalle posible dentro del límite de caracteres, evidentemente, que nos permite PMI. Tenemos que colocar nuestro nombre tal como quisiéramos que aparezca en el certificado. Entonces,
Ahí habrá que decidir si es que tenemos algún apellido muy largo o alguna complicación que excede los caracteres limitantes, tendríamos que hacer alguna modificación. Finalmente, aseguramos que es así como que queremos que aparezca nuestro nombre y nos lleva al agreement. El agreement es importante que lo lean, está relacionado con, por ejemplo, el código de ética que ustedes están asumiendo al momento de adscribirse al PMI y también a las reglas bajo las cuales se tiene que rendir el examen. Cuando terminan esta parte hay un review, se revisa todo lo que han postulado. En el ejemplo que yo hice, como les advertí, tenemos deficiencias en las horas de experiencia, básicamente porque hemos llenado aleatoriamente. Deberían ustedes hacer un estudio muy detallado de cuántas horas van a llenar en cada uno de los espacios antes de seguir para evitar observaciones. Finalmente, cuando resuelvan cualquier inconveniente y tengan todo verde en esta pantalla, podemos continuar. Y el siguiente paso va a ser directamente el pago. Va a salir una pantalla donde ustedes pueden realizar el pago y en ese momento programan el examen. En la programación del examen, ustedes ya van a poder definir la fecha y con eso tener todo resuelto.